Hola, buenas noches. Mi nombre es Yanedo Cañas. Soy alumna de la licenciatura en Contaduría y Finanzas, primer cuatrimestre de la Universidad Iberoamericana en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En este video veremos las normas contables. Como sabemos, son 14 y vamos a irlas desglosando una por uno. La norma contable número 1, en ella se encuentran los principios básicos y reglas que condicionan la validez de un proceso contable. En la norma contable número 2, en ella se hace una distinción en la operatura y cierre de los estados financieros. En ella se establece cómo se van a iniciar y cómo se van a cerrar los estados financieros. Esa es como una de las más importantes, podría decirse. En la norma contable número 3, estados financieros a moneda constante o ajuste por inflación. Su objetivo de esta norma es lograr que los estados financieros estén expresados en moneda constante. En norma contable número 4, revaloración técnica de activos fijos. En ella señala los pasos que deben seguirse en el proceso de revaloración a los bienes de uso de la empresa. Por ejemplo, maquinaria, no va a tener el mismo costo o no va a tener su mismo valor que cuando lo compré. El terreno, pues sabemos que eso aumenta. Entonces, si en nuestros activos fijos lo tenemos al terreno con un valor de 1,000,000 de pesos, al pasar el tiempo va a subir a 2 millones, 3 millones, dependiendo en qué zona esté. Los autos, pues como sabemos, al salir de la agencia pierden cierto valor. Entonces, en esa norma contable número 4 nos especifica cómo hacerlo. En la norma contable número 5, principios de contabilidad para la industria minera. Principios para esa actividad, ahí se dicen básicamente todo cómo ellos deben de manejar sus estados financieros, ya que la operación minera es muy compleja. En la norma contable número 6, tratamiento contable de las diferencias de cambio y mantenimiento de valor con la moneda nacional. En la norma contable número 7, valuación de inversiones permanentes. En esta establecen normas para la valuación de las inversiones permanentes con control total. En la norma contable número 8, consolidación de estados financieros. Son normas para consolidar estados financieros siempre y cuando exista control permanente. En la norma contable número 9, normas de contabilidad para la industria petrolera. Al igual que la minera, la petrolera tiene sus normas o principios contables para la actividad para mantener la información financiera uniforme. Dice, la norma contable número 10, tratamiento contable de los arrendamientos. Se refiere a los arrendamientos financieros y operativos de acuerdo a las necesidades de la empresa o la entidad. La norma contable número 11, información esencial requerida para una adecuada exposición de los estados financieros. Eventos económicos, eventos financieros, sociales cuantificables e identificables. En la norma contable número 12, tratamiento contable de operaciones en moneda extranjera cuando coexisten más de un tipo de cambio. En la norma contable número 13, cambios contables y su exposición. Por último, la norma contable número 14 menciona que es políticas contables, su exposición y revelación. Se refiere a adaptar lineamientos técnicos relacionados con el registro y la revelación de las políticas contables, que incluyen los principios de la contabilidad. Por ejemplo, métodos, bases, reglas, procedimientos adoptados por la última gerencia al presentar y preparar los estados financieros. Como saben, vienen muy bien especificados, ya que son la base de las normas contables. Eso lo tenemos, como contadores nos tenemos que saber muy bien, ya que gracias a ellas nos podemos guiar para hacer nuestros estados financieros. Dice acá, las normas legales son leyes o decretos supremos, resoluciones ministeriales
Estas normas son emitidas por el Servicio de Impuestos Nacionales. Los postulados básicos de la A2 son 8 y los vamos a ver a continuación. 1. Sustancia económica. Todas las empresas siempre deben tener asentadas sus operaciones, entradas, salidas. Número 2. Entidad económica. Es toda aquella unidad identificable que realice actividades económicas, combinada con recursos humanos, materiales, financieros, conducidos y administrado por el único centro de control que toma decisiones para el fin por el cual fue creada la empresa. Número 3. Negocio en marcha. Cuando una empresa está operando es un negocio en marcha. La única ocasión cuando se detenga es cuando hay evidencia en su contra. Por ejemplo, puede ser en el caso en el que esté en quiebra, esté en liquidación a causa de una disolución, pero para que sea legal este tema se tiene que estar por escrito. Por ejemplo, tiene que haber un escrito de que esté en quiebra y ya no hay operaciones. O debe de haber un escrito de que hay disolución del equipo o hay disolución de los socios. Entonces siempre todo tiene que estar asentado, si no nos damos por hecho de que sigue en marcha esa empresa. Número 4. Devengación contable. Efectos que deben nacer en el tiempo en el que se generó. Por ejemplo, reconocimiento de activo y pasivo. Si en este momento yo soy consciente y sé que mi empresa debe 1,000,000 de pesos, pero se va a pagar en el plazo de un año, lo apunto. Tenemos un pasivo de 1,000,000 de pesos a tal banco, en el mes tal. Y en el mes que sigue, si hay un abono, pues ya sería con la disminución del abono al banco, y ahí nos vamos a ir reflejando hasta que podamos disolver ese préstamo. También menciona acá que el reconocimiento en recursos de ingresos y gastos y costos. ¿Cómo podemos hacer eso? Por ejemplo, si mando a alguien a comprar ingredientes para un pastel, no solamente voy a tomar en cuenta los costos, el gasto de los ingredientes, sino que también los costos que me generó el ir a comprar, el salario del personal, el transporte, no sé si pago estacionamiento, todo eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando obtengamos las ganancias no vamos a saber a ciencia cierta cuánto es nuestra ganancia neta. Menciona acá, reconocimiento en entradas y salidas de efectivo. La empresa tiene que tener mucho cuidado para poder saber cuánto está entrando en dinero y cuánto está saliendo en efectivo, para saber en qué tenemos fugas de dinero o en qué estamos ahí fallando. La número 5, asociación de costos y gastos con ingresos. Todos los costos y gastos deben asociarse o vincularse con los ingresos del mismo periodo, independientemente cuando se consideren efectuados para fines contables. ¿Por qué? Para que podamos llevar un mejor control de esos costos y de esos gastos. La evaluación. Toda operación debe poder cuantificarse en términos monetarios con el objetivo de poder captar el valor económico más objetivo para evaluar si es buena esa inversión o no. Por ejemplo, invierto en publicidad en Facebook, pago publicidad, ok, ¿cuánto me costó? ¿De qué tiempo a qué tiempo y cuánto le invertí? Si pago volanteo, ok, ¿cuánto me salió? Todo tiene que ser valuado en monedas, en dinero, para que nosotros podamos ver en qué gastamos, en cuál podemos ahorrar, cuál nos funcionó para poder ocupar de nuevo. Dualidad económica. Por un lado están los recursos de la empresa para usarlos en fines de sus objetivos y por el otro el origen de la fuente de estos recursos. Menciona acá el número 8 y el último, consistencia. Mientras no cambie la empresa económica de las operaciones, todas las transacciones deben tener el mismo tratamiento contable. Aún así, estos son distintos o similares. Siempre se tienen que regir de acuerdo a estos 8 postulados básicos.
Por ejemplo, si hay un cambio de la noche a la mañana de petrolero a minero, tenemos que regirnos de acuerdo a ese postulado, si tengo que, sobre qué norma tengo que hacer cada cosa.